Continuamos con la resolución de la opción B del modelo de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales preparatorio para la EBAU 2018 por la Comunidad de Madrid. Vamos a hacer ahora el ejercicio 3. Nos dice lo siguiente. El beneficio diario en miles de euros de una empresa productora de cemento viene dado por la función f de x igual a menos 2x cuadrado más 14x menos 12, donde x expresa las toneladas de cemento producidos al día. Se sabe que la producción diaria de cemento está entre 0 y 8 toneladas, es decir, x pertenece al intervalo 0-8, ambos incluidos. A. Calcúlense f de 0 y f de 8 e interprétense los resultados en el contexto del problema. Hállense las toneladas de cemento que deben producirse diariamente para obtener el máximo beneficio posible. Y B. Determínese entre qué valores debe estar la producción diaria de cemento para que la empresa no tenga pérdidas. Bueno, pues aquí tenemos la función beneficio diario en miles de euros, donde X es las toneladas de cemento producidas al día, que nos dicen que va a estar comprendida esa producción entre 0 y 8 toneladas, ambas incluidas. En el primer apartado nos piden hallar primero f de 0, f de 8 e interpretar el resultado en el contexto del problema. Bueno, calcular f de 0 y f de 8 pues es bastante sencillo, simplemente en la función sustituir donde hay x por 0 primero y luego por 8. Así que nos va a quedar f de 0, si sustituyo aquí por 0 va a quedar 0, 0, menos 12. Daos cuenta que nos dicen que el beneficio está en miles de euros, pues será menos 12.000 euros. Luego aquí se generan pérdidas. Lógicamente, si no producimos nada, tendremos pérdidas. F de 8, que es el máximo que podemos producir. Sustituimos y queda menos 2 por 8 al cuadrado, más 14 por 8, menos 12. Lo hacemos con la calculadora. Menos 2 por 8 cuadrado más 14 por 8 menos 12. Y nos queda menos 28. Menos 28.000 euros. Nos dicen que interpretemos estos resultados. Pues bueno, lo que nos está diciendo es que si no produce nada o produce el máximo posible, sobreproducción, va a incurrir en pérdidas, incluso más cuando hay sobreproducción que cuando no produce nada. Por lo tanto, eso no le interesa claramente. Lo que le interesa es optimizar la producción. Y eso es lo que precisamente nos preguntan después. Nos preguntan las toneladas para obtener el máximo beneficio. Pues vamos a hallarlas. Simplemente será hallar el máximo de la función beneficios. ¿Cómo se hallaban los máximos? Pues primero teníamos que hacer la derivada de la función e igualar a 0 para obtener esos posibles máximos o mínimos. Vamos allá. Es una derivada bastante sencilla. Me va a quedar menos 4x más 14. Igualamos a 0 y despejamos. Va a quedar menos 4x igual a menos 14. Luego x igual menos 14 entre menos 4. Simplificamos 7 medios. O lo que es lo mismo, 3,5 toneladas. Este va a ser el posible máximo o mínimo. ¿Cómo comprobamos si es máximo o mínimo? Pues lo más sencillo con esta función es hacer la segunda derivada. O sea, volver a derivar lo que ya teníamos derivado, me va a quedar menos 4, y sustituir ahí el posible máximo o mínimo, en este caso 3,5. Daos cuenta que no hay x donde sustituir, en esta segunda derivada me queda menos 4, y cuando en la segunda derivada sustituimos el máximo o mínimo y nos queda negativo, eso quiere decir que el punto en cuestión es un máximo.
Por lo tanto, las toneladas que hay que producir para obtener el máximo beneficio son 3,5. Otra manera de poder ver que es un máximo es simplemente en la recta real colocar el posible máximo mínimo y los puntos críticos del dominio. Daos cuenta que al ser una función polinómica el dominio son todos reales, luego solo tendré que colocar el 3,5. Y tendría que dar valores a la primera derivada en estos intervalos. Daos cuenta que la función estaba entre 0 y 8. O sea, por debajo del 3,5 no podría dar un valor que fuera a la vez menor que 0. Cojo por ejemplo el 1 y si sustituyo aquí me queda menos 4 más 14, 10. Luego es positivo. En esta zona la función sería creciente. En esta otra, pues si doy por ejemplo el 4, al sustituir me queda menos 4 por 4 menos 16 más 14 menos 2. Quedaría negativo. Función decreciente. ¿Y cómo? En el 3,5 hay un cambio de crecimiento a decrecimiento, pues queda demostrado que es un máximo. Con esto ya tendríais el primer apartado. En el segundo apartado nos piden que determinemos entre qué valores debe estar la producción diaria de cemento para que la empresa no tenga pérdidas. Bueno, daos cuenta que la función que tenemos es la función beneficios. Entonces, para no tener pérdidas, tendré que hallar los valores de x para los cuales esa función es mayor que 0. ¿Cómo puedo hallar esos puntos críticos? Pues muy sencillo, es simplemente los puntos de corte con el eje X. ¿Y cómo se hallaba la intersección con el eje X? Pues simplemente había que igualar a 0 la función. Por lo tanto, tendré que resolver una simple ecuación de segundo grado. Pues X será menos B más menos la raíz de B cuadrado menos 4 por A y por C partido de 2 por A. Pues hacemos esto. Aquí me va a quedar la raíz de 14 cuadrado. Hay 3 menos, luego menos en total. 4 por 2 por 12. Queda 10. Partido de menos 4. Nos van a salir dos posibles soluciones, que es lo que nos pedían. La primera, menos 14 más 10 partido de menos 4, va a quedar menos 4 entre menos 4, 1. Y la segunda, menos 14 menos 10 partido de menos 4, menos 24 entre menos 4, 6. Por lo tanto, cuando la producción es de 1 tonelada o de 6 toneladas, el beneficio va a ser 0. Pues nada, nos ponemos en el eje X los puntos de corte con el eje X, lo pongo aquí en la intersección con el eje OX, y los puntos críticos del dominio. Que como hemos visto, al ser una función polinómica, el dominio son todos reales. Luego solo tengo que poner el 1 y el 6. Daos cuenta que el dominio estaba entre 0 y 8, o sea, de aquí no puedo pasar. Pues si doy un valor a la función por debajo del 1, por ejemplo el 0,5, sustituimos en la función y miramos el signo. Me queda menos 2 por 0,5 cuadrado más 14 por 0,5 menos 12. Vemos que sale negativo. En esta zona tendríamos pérdidas, estaríamos por debajo del eje X. Entre 1 y 6, pues lógicamente nos saldrá positivo. Aquí sustituimos por ejemplo el 2
Y me quedará 2 al cuadrado 4 por menos 2, menos 8 más 28, 20, menos 12, 8. Aquí queda positivo. Luego en esta zona, entre 1 y 6, sí que vamos a tener beneficios. Y entre 6 y 8, pues si doy por ejemplo el 7, me queda menos 2 por 7 cuadrado más 14 por 7, menos 12. Me queda menos 12, luego vuelvo a tener pérdidas, estaría por debajo del eje X. Por lo tanto, los valores de X entre los que no hay pérdidas va a ser entre 1 tonelada y 6 toneladas. Y con esto ya tendría resuelto el ejercicio.